Apocalipsis capítulo número 3. En esta meditación que estamos realizando de las cartas que están en el libro de Apocalipsis, vamos al capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Es la carta a una iglesia en una ciudad llamada Sardis. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré a ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tome su lugar un momento. Quinta carta, Sardis. Como todas las otras cartas, tiene una misma connotación, una misma formato. El Señor se presenta de una manera: virtudes espirituales, defectos espirituales, la exhortación y la promesa a los vencedores. En este caso es una de las 2 iglesias donde no hay virtudes espirituales, donde el llamamiento es fuerte, donde la carta es de una exhortación fuerte a los miembros, a los que componían la iglesia en Sardis. Yo quiero que vayamos analizándola poco a poco y, como siempre, comenzando en la manera en que el Señor se presenta, porque si entendemos la manera en que el Señor se presenta, creo que entendemos por dónde va el asunto espiritual de esa congregación. Estemos muy pendientes, hermanos, porque son cosas a las que todos tendremos que enfrentarnos, son circunstancias en las que todos podemos caer y tenemos que ser valientes, tenemos que tener la capacidad de arrepentimiento, hermano. No pierdan la capacidad de arrepentimiento, no perdamos la capacidad de reconocer cuando estamos actuando de manera incorrecta y arrepentirnos, hermano. No nos llenemos de soberbia pensando que los únicos que tienen que arrepentirse son los de afuera, son los que no conocen al Señor. No, los que se tienen que arrepentir, en realidad, hermano, todo el tiempo también somos nosotros, en el sentido, hermano, de que vamos en un camino de perfeccionamiento. Amén. Así es que alabemos el nombre del Señor. Entonces, la manera en que se presenta, hermano, el Señor se presenta, si preste usted atención, en el primer versículo: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Qué manera tan peculiar de presentarse, como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto obviamente ya lo platicamos en el capítulo 1, ya se ha presentado el Señor como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto suena en ocasiones un poco extraño, porque hasta donde uno más o menos sabe las cosas, Dios solamente tiene un espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y es cierto, solamente hay un espíritu. Pero ¿por qué el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios? Bueno, este es mucho del lenguaje que el Señor Jesús usa, es un lenguaje del Antiguo Testamento. Es un lenguaje que manejaban los profetas del Antiguo Testamento. Y esa es la razón por la que a veces nos parece un poco extraño el lenguaje. Pero en Isaías capítulo 11, no lo busque, lo busca después, cuando habla acerca de el nacimiento de David como el Mesías, y obviamente en visión profética Jesucristo como el hijo de David, ¿verdad? Cuando se presenta Isaías y habla del ungido, precisamente en ese capítulo 11, versículo 2, el profeta Isaías menciona los 7 espíritus de Dios. Se los voy a referir. Lo busca luego. En Isaías 11:2 dice, cuando dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor. Ese es el primero. Espíritu de sabiduría, 2. Espíritu de entendimiento, 3. Espíritu de consejo, 4.
espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y espíritu del temor al Señor. Haga de cuenta como que la luz se descompone en siete diferentes facetas. Es decir, como si el Espíritu de Dios en su gran amor nos dejara ver todo lo que contiene, todo lo que es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu, hermano, muy diferente o un tanto diferente a lo que por mucho tiempo se nos enseñó, y está bien, lo incluye, que el Espíritu de Dios es poder. Sí, es cierto. Jesús lo dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Es cierto, el Espíritu Santo es poder, pero creo que nos hemos quedado solamente con esa idea de poder, de tal manera que en ocasiones hemos anhelado, y está bien, y debemos deseado, y está bien desear esto, ¿verdad? Que el Señor manifieste su Espíritu Santo, y la única manera en que nosotros lo referimos a que el Espíritu Santo se manifestó es que hay poder, una sanidad, una cosa milagrosa. Entonces decimos: el Espíritu de Dios se movió. Pero este pasaje, hermano, y por eso el Espíritu Santo y por eso Jesucristo se presenta no como el que tiene el Espíritu, se presenta el ungido de Dios, pero se presenta, hermano, diciendo que el Espíritu del Señor es más que poder. Lo incluye, pero es más que poder. Hermano, incluye que el Espíritu es el Espíritu del Señor. Habla de gobierno. El Espíritu, hermano, es el Espíritu de Dios, es el que gobierna. No solamente es el que manifiesta el poder, manifiesta gobierno. Después dice también espíritu de sabiduría. Hermano, la sabiduría tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con el actuar. Una persona llena del Espíritu Santo no solamente, hermano, tiene poder para sanar a un enfermo o dar una palabra o ejecutar un milagro, lo incluye. Pero una persona llena del Espíritu Santo, hermano, tiene gobierno de Dios sobre su vida. Tiene sabiduría a la hora que resuelve las cosas, sabe decidir, no comete torpezas, no toma decisiones torpes, tontas, que lo involucran en problemas, que lo involucran en circunstancias que no convienen. Entonces, hermano, el Espíritu del Señor tiene que ver con el espíritu de gobierno, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, de discernir, de comprender por qué están pasando las cosas. Espíritu, hermano, de consejo. Otra posible traducción es de prudencia, hermano. El consejo, el ser prudente, el ser recatado, el no ser simple, el no ser ignorante, el no ser necio, tiene que ver con el Espíritu de Dios. No es solamente, hermano, repito, el asunto del poder. Tiene que ver, hermano, con ser prudente. Un hombre, una mujer prudente está llena del Espíritu Santo. Sabe hablar, sabe callar, sabe cuándo intervenir, cuándo solamente quedarse callado, porque es prudente. El Espíritu del Señor incluye el poder, incluye el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? De Dios, el conocimiento de Cristo, porque el Espíritu Santo, Jesús dijo, Él les revelará, Él les enseñará todas las cosas que yo les he dicho y me glorificará, dijo. Pero, hermano, muy importante, la séptima faceta, si hablamos de los 7 espíritus de Dios, es que tiene que ver con el espíritu del temor al Señor. Tiene que ver con una vida de reverencia a Dios, de un temor reverente, de un recato, hermano, porque aunque nadie me ve Dios. Y aunque no debo quedar bien con nadie, es con Dios solamente. Amén. Porque yo temo su nombre, ¿verdad? No es porque me vea mi mujer, no es porque me vea mi marido, no es porque me vea mi papá, no es porque me vean mis hijos, es porque yo vivo en la presencia del Señor y temo su nombre, respeto su nombre. ¿verdad? Sé que es Dios grande y que no debería yo estar siendo su hijo, pero por amor me ha tomado como hijo y yo lo respeto y yo lo honro. Todo eso, hermano, es estar llenos del Espíritu Santo. Todo eso, no se quede solamente con la idea del poder y está bien, lo incluye, es mucho más. Es todo esto, hermano, lo que es el Espíritu del Señor. Ahora, lo importante, hermano, regrese al pasaje, es por qué el Señor se presenta de esta manera. ¿Por qué le dice a la iglesia, oye, yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios? O sea, yo tengo el Espíritu de Dios en todas sus facetas. Y las 7 estrellas, que son, ya lo vimos en su momento. Y luego empieza la exhortación. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Hermano, una iglesia muerta, una iglesia que tiene la apariencia de vivir,
que tiene la fachada de vivir. Imagínense, a lo mejor, si soy muy literal, llevas nombre de que vives, dice, tienes fama, en la Reina Valera dice, tiene nombre de que vives. Sí, a lo mejor la iglesia se llamaba Vida para el Mundo, ¿no? O Vida de Dios, así se llamaba la iglesia. Y resulta que el Señor dice, ¿te llamas Vida de Dios? Tú estás muerto. ¿Sí? Es como el ateo que se llama Emanuel, ¿no? Más o menos las cosas. ¿Sí? ¿Usted cómo se llama? Emanuel. Y no, yo soy ateo. ¿Cómo va a ser ateo si él se llama Dios con nosotros? Entonces, más o menos es la cosa así. Es una iglesia que lleva un nombre de vida, pero en realidad está muerto. Es fuerte esta carta, hermanos. El Señor dice, yo conozco tus obras, haces cosas, sí, no es que hagas, no es que hagas, pero son obras muertas. No hay vida en lo que estás haciendo. Versículo 2, despierta, reaviva, o sea, vuelve otra vez a la vida, ¿sí? Aún lo que es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí, Dios. ¿Por qué es una iglesia muerta? ¿Por qué se habla de una iglesia muerta, hermano? Bueno, encontré en la escritura, hermano, encuentro en la palabra del Señor que cuando el espíritu no está en algo, eso está muerto. Es más, Santiago lo dice en el capítulo 2, versículo 26, se lo cito, dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Ya me va entendiendo, hermano? Cuando el Señor se presenta, tengo los 7 espíritus de Dios, es porque esa congregación que en teoría, en papel, en doctrina, aguas con nada más saber la doctrina, en doctrina el Espíritu Santo debería estar gobernando y moviéndose en ellos, no lo estaba haciendo, de tal manera que dice, tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Santiago dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, hermano, una iglesia, un creyente que, hermano, solamente vive de apariencia, solamente, hermano, aprendemos, tenga mucho cuidado con aprender a ser cristiano, ¿sí? A aprender a ser cristiano, tener una fachada de cristiano, tener una carátula de cristiano, pero que cuando uno se asoma dentro de esa vida, no hay espíritu. Escúcheme, no hay espíritu. Puede haber otras cosas valiosas si usted quiere, pero no hay espíritu. Y cuando el espíritu, hermano, no está moviéndose en algo, para Dios eso está muerto. Y en lo físico pasa lo mismo. Cuando alguien muere, su espíritu, la cosa interna, inmaterial, sale de él, desaparece y queda solamente el cuerpo. Jesús ve a esta iglesia y dice, estás muerta, o sea, tienes la apariencia, ha quedado el cascarón, ha quedado el cuerpo que debe ser, lo que debe ser, ¿verdad? Tal vez me quiero proyectar a este tiempo. Tenemos un grupo de alabanza, tenemos el micrófono, tenemos sillas, tenemos quien recibe, tenemos grupos, tenemos ministerios, tenemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos Biblia, sí, todo está bien, pero en la vida práctica no hay espíritu. Y hermano, ahí hay un riesgo que tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Yo le invito, hermano, hermana, a todos los que me están escuchando, revise si dentro de usted se está moviendo el Espíritu de Dios. Porque, y no empiece, no, es que yo, no hagamos sentimentalismo. Revise si dentro de usted se está moviendo el Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de Dios se está moviendo dentro de usted, ahí hay vida del Espíritu. ¿Cómo me doy cuenta, hermano? Cuando en tu vida hay sabiduría, cuando en tu vida hay gobierno de Dios, cuando en tu vida hay poder de Dios, cuando en tu vida hay entendimiento, cuando en tu vida hay prudencia, cuando en tu vida hay temor de Dios. Y en todo eso, hermano, no es tuyo, no es de tu carne, es del Espíritu de Dios. Mire, aquí quiero que me acompañe a Juan 6:63, por favor. Quiero citar unas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 6, el Evangelio según San Juan, ¿sale? Evangelio según San Juan, capítulo número 6, y al último casi en los versículos 63, ¿verdad? Encontraremos citada
algo que nuestro Señor Jesús dijo y que reafirma esto. Véanlo conmigo, por favor. Dice así: el Espíritu da vida. Díganlo conmigo otra vez. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es la vida realmente en Cristo, hermanos? La vida en Cristo no es el esfuerzo humano por portarse bien, no es el esfuerzo humano por hacer las cosas correctas. La vida cristiana, hermano, es la vida sobrenatural que viene como un acto milagroso de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero cuando nosotros no tenemos la actitud correcta, podemos menospreciar, podemos entristecer, podemos apagar, en el buen sentido, al Espíritu de Dios. Cuando mi carne, cuando mi naturaleza humana comienza a tener control aún de lo que yo llamo mi vida en Cristo, ¿verdad? Es decir, yo decido, yo actúo, yo me muevo, no tengo comunión con el Espíritu, no escucho al Espíritu de Dios. Hermano, el Espíritu de Dios no es solamente cuando actúa en una sanidad. ¿Quién actuó? El Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios me da sabiduría, me da consejo, me da entendimiento, me da conocimiento. Y eso no se puede obtener más que teniendo comunión con el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo claramente dijo: el Espíritu es el que les va a dar vida. Si tú y yo, hermano, ignoramos la presencia del Espíritu en nuestra vida, no tenemos entendimiento de su presencia en nuestros corazones, no tenemos comunión con Él, no le pedimos a Él que nos ayude, no le pedimos al Espíritu que nos aconseje, que nos guíe, y eso, hermano, lo despreciamos, y entonces nuestra carne toma lugar, nuestra sabiduría humana toma lugar, nuestro entendimiento humano toma lugar. Entonces, hermano, poco a poco vamos a ir caminando hacia una muerte espiritual. Eso es lo que pasa. No es que Dios quiera, no es que Dios se aleje, es que nosotros, hermano, el Señor Jesucristo lo dijo: el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. O la Reina Valera dice: no aprovecha para nada. Entonces tú y yo todos los días tenemos que decidir algo, hermano: si vamos a vivir por el Espíritu o vamos a vivir por la carne. Pero la Biblia claramente lo dice: si yo vivo por la carne, si yo vivo por el esfuerzo humano, si yo vivo por mi destreza humana, si yo vivo por mi inteligencia humana, que no la tengo, pero si yo vivo, hermano, por mi conocimiento e ignoro la presencia del Espíritu Santo, ¿qué es lo que estaba pasando en Sardis? En Sardis, ¿qué estaba pasando? Estaban ignorando al Espíritu Santo. Jóvenes, señoritas, niños, varones, mujeres, no ignoren la presencia del Espíritu Santo. Apenas en estos días recibí una palabra que quiero compartírsela. Dice: antes se hablaba de los últimos tiempos, pero hoy hemos entrado a la recta final del último tiempo. Y la iglesia, hoy más que nunca, debemos estar hipersensibles a la voz del Espíritu Santo. Amén, hermanos. No solamente sensibles, hipersensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque solamente a través del Espíritu Santo tenemos vida. Hermano, yo siento que me estoy atorando en mi vida espiritual. ¿Qué necesitas? Comunión con el Espíritu Santo. No, es que yo creo que me hace falta convivir con los demás muchachos, que hagan una actividad de jóvenes. No, lo podemos hacer, pero no, esa es nuestra solución. Oiga, ya han hecho de varones para animarnos, los varones. Sí, vamos a hacer algo de varones si quieren, pero eso no es la solución. La solución es, hermano, la comunión personal de cada uno de nosotros y la dependencia que tengamos del Espíritu Santo. Oír su voz. Ay, hermano, ¿cómo oír su voz? Hay quien la escucha audiblemente, hay quien no la escucha audiblemente, pero sabe que es el Espíritu Santo el que le está hablando. Hermano, y eso se necesita que se desarrolle en todos, porque es la única manera en que vamos a poder nosotros salir adelante en todo esto, hermano, que estamos viendo y que es la recta final de los últimos tiempos. Yo sí creo que es la recta final de los últimos tiempos, hermano. Y por lo tanto necesitamos cada uno de nosotros ponernos muy sensibles al Espíritu, con una actitud correcta de que, hermano, ¿y cómo me hago sensible al Espíritu Santo? Pues te concentras y dices, ¿sabes? No. Es una actitud de dependencia.
A ver, te la pongo muy fácil. Es como cuando vamos manejando y vamos a un lugar que ya conocemos cómo llegar. Ya conocemos cómo llegar. ¿Quiere que le diga una cosa? A veces llegamos hasta platicando con el que va de copiloto. Vamos, ¿cómo llegué? Yo a veces me pregunto, ¿cómo llegué hasta acá? No me di cuenta. Manejé automáticamente. Pero cuando no sé cómo llegar a cierto lugar, voy pendiente. Y si llevo el GPS, voy pendiente a la voz de la española esa que habla ahí. Que a veces ni le entiendo bien cómo habla. Y entonces voy pendiente y ahí voy tratando de entender. Y me costaba mucho cuando empezamos a usar eso y viajábamos mucho, en aquellos años donde viajábamos mucho, y a veces no le entendía. Después ya le fui entendiendo cuando dicen que vuelta a la derecha, pero te da falta un poco. Yo daba vuelta a la derecha y daba vuelta luego y me equivocaba. Entonces cambié mi actitud. Cambio mi actitud porque reconozco mi necesidad. No sé si me está entendiendo. Cambio mi actitud porque reconozco mi necesidad. ¿Por qué no oímos la voz del Espíritu Santo? Muy sencillo, porque no la necesitamos. Ay, man, no diga eso. Digo eso porque en la práctica eso es. Tal vez es incorrecto que lo digan desde un púlpito, pero lo que estoy diciendo es que si no oímos la voz del Espíritu Santo, es porque nuestra actitud hacia el Espíritu Santo no es correcta. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. Yo me la sé de todas. Yo sé cómo es esto. No pasa nada. Ya a mis años o a mi juventud o a mi inteligencia, yo lo sé resolver todo esto. ¿Verdad? Y asuntos de escuela, trabajo, hijos, hogar, economía. No, yo le pregunto al Espíritu Santo cuando hay algo espiritual. Pero hermano, realmente el Espíritu Santo nos quiere guiar en todos los aspectos de nuestra vida. Regrese a Apocalipsis capítulo número 3. Cuando nosotros, hermano, pretendemos llevar una vida espiritual, pero no hay dependencia del Espíritu, entonces, hermano, lo más seguro es que empecemos a vivir una apariencia, una doble vida. Una doble vida. Y ese es, hermano, el enemigo a vencer en esta quinta carta. Vivir de apariencia, vivir una doble vida, tener apariencia pero en realidad no hay nada. Algo maravilloso que sucede con el Señor, hermano, con Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo, es que conocen nuestra vida, conocen nuestro corazón, conocen, hermano, si uno puede caminar dobladito, que uno es muy humilde, pero en la realidad es muy soberbio. Uno puede caminar, hermano, que es uno muy dependiente de Dios, pero en la realidad no somos dependientes de Dios. Sí podemos decir ahorita, sí, Espíritu Santo, guíame, pero el Espíritu sabe que no es cierto, que no hay una necesidad. Es como decir, mira, el GPS te va a llevar, sí, ahí déjalo por si lo necesito, pero yo sé llegar. Pero la realidad, hermano, que eso se llama soberbia, y esa actitud de soberbia hace que el Espíritu Santo deje de hablarte, deje de guiarte, de inspirarte y de moverse poderosamente en tu vida. Y eso va a llevar, ahora, obviamente tú no quieres alejarte del Señor. Tú no quieres dejar de asistir a la iglesia. Tú no quieres apostatar de la fe, no. Entonces comienzas un juego mental que se llama apariencia. Empieza un juego mental que se llama hacer lo correcto delante de los demás, pero en realidad estoy sin dependencia de Dios interna. Es decir, cuando estoy con los cristianos me comporto como cristiano, y cuando estoy con los paganos me comporto como pagano. Es decir, delante de mi esposa y delante de mis hijos yo hago una apariencia de que yo soy un hombre muy amo al Señor, pero ya en lo personal yo decido mis cosas como va y sin problema, y no hay dependencia de Dios. Tal vez delante de mis padres sí leo la Biblia y cierro mis ojos para orar, pero ya en lo personal me choca, me fastidia y no tengo ninguna intención de hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay dependencia de Dios. Jóvenes, el día que le digas, Espíritu Santo, no entiendo la Biblia, Espíritu Santo, no entiendo, la verdad no puedo ni orar, no puedo ni articular 2, 3 palabras, no puedo, ayúdame. Te aseguro una cosa, empezarás una vida espiritual. Empezarás una vida espiritual. Pero todo tiene que ver con la actitud. Por eso dice el pasaje, hermano. Esto dice el que tiene las 7 espíritus de Dios, Apocalipsis 3. Despierta, dice el 2, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y
arrepiéntete. Siempre hay una exhortación al arrepentimiento. Es decir, si he recibido cosas, por supuesto, si has oído cosas. No estamos hablando de alguien que no haya oído. ¿Y por qué dice lo que ha recibido, hermano? ¿Por qué dice lo que ha recibido? Porque todos ellos recibieron al Espíritu de Dios cuando creyeron. El tema, no, hermano, no es que no esté el Espíritu de Dios. El tema es mi actitud hacia el Espíritu de Dios, que hace que la carne haga que mueran todas las cosas de Dios. Y escuche, dice, tus obras no son perfectas, no son plenas, es lo que está diciendo. No hay plenitud en tus obras. Todo lo que haces está bonito, pero le falta algo. Le falta algo. Porque la palabra perfecto es la palabra teleios, plenitud, completo. Algo, hermano, que como la cerecita del pastel quedó perfecto. Eso dice, tus obras están ahí. Sí las haces, sí evangelizas, sí intercedes, sí evangelizas, sí ayudas al necesitado, ayudas a los hermanos, visitas a los enfermos, compartes la palabra, estás buscando. Sí, está bien, pero algo le falta, no hay algo pleno. ¿Y sabe qué le falta? Espíritu. Eso es lo que le falta. Es solamente el hacer lo que aprendí a hacer, pero ya no hay ese mover, esa fuerza, esa unción, vamos a poner de una manera, del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ya me la sé, ya sé cómo hacerlo. Hermano, en el nombre de Jesucristo, el Señor dice, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y viene la exhortación, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, ¿sí? Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré a ti como un ladrón. Ahora dice, sin embargo, tienes en Sardis unas cuantas que no se han manchado las ropas. Es decir, hay gente espiritual en Sardis. Algunos, ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco. Y luego las promesas, la exhortación y la promesa es fuertísima. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Hermano, hasta está fácil, hermano. El Señor Jesucristo dice, al que salga vencedor. ¿Quién va a salir vencedor, hermano? El que tenga una buena comunión con el Espíritu Santo. El que tenga una buena comunión con el Espíritu Santo va a salir adelante. Hermano, es casi como que dicen, y el que siga las órdenes del GPS llegará. Hermano, el evangelio es tan fácil que solamente el torpe no llega. Pero ¿sabe de dónde viene la torpeza? De la soberbia. Tenga cuidado con la soberbia, porque ese es el gran problema. La soberbia no me hace, hermano, darme cuenta que no estoy dándole lugar en mi vida al Espíritu de Dios. Y entonces, hermano, al no darle la cavidad al Espíritu Santo de Dios, lo más seguro, hermano, es que yo me empiece a desviar del camino. Por eso dice el Señor, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Los voy a reconocer porque van a llegar. Sí o sí vas a llegar. El GPS espiritual llamado el Espíritu Santo de Dios hace que llegues porque llegas. Ya se sabe la ruta, ya se sabe el camino. Él es Dios en ti. Deja que te guíe el Espíritu Santo, hermano. No seamos como Sardis, que simplemente tengamos una apariencia. Hago lo correcto, pero solamente de fachada, para que me vean, o he aprendido a hacer la fachada. Pero en realidad, si se asomaran a mi vida, no hay espíritu, no hay guianza, no escucho a Dios, no me habla Dios, no sé. Y entonces mi vida empieza a ser de torpezas, de insensateces, de simplezas, de ignorancia espiritual. Empiezo a tomar decisiones equivocadas. Empiezo, hermano, a no tener entendimiento, conocimiento. No entiendo la palabra. Leo la Biblia y son como letras en chino, japonés y en todos los idiomas combinados, ¿verdad? Aunque leo en español al momento, a los 2-3 minutos, ¿qué leí? Entonces, ¿qué me está pasando? ¿No? ¿Es tu carne? Porque la carne no puede vivir en lo espiritual. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Cambiar tu actitud. ¿Hacia quién? Hacia el Espíritu Santo de Dios.
No, hermano, muchas veces las cosas no están bien. Yo quiero engañarme de que están bien, pero no están bien. Y no están bien, hermano, porque el Espíritu Santo no se está moviendo en mi vida, en mi entendimiento, en mi mente, en mis decisiones. Y hermanos, necesitamos en el nombre de Cristo Jesús a quitar eso de nuestros corazones y cambiar una actitud. Hoy nos enseña, hermanos, la iglesia en Sardis que es súper necesario la vida del Espíritu. Yo quiero que se ponga de pie y busque, por favor, Efesios capítulo 5. Quiero que leamos en esta parte final Efesios capítulo número 5 y que oremos al Señor, hermano. Oremos un momento al Señor y primeramente le pidamos perdón si hemos tenido una mala actitud hacia el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios y no podemos tener una mala actitud, hermano. Y una actitud incorrecta es ignorar su presencia. Ignorar su presencia. Efesios 5, versículo 15. Amén. Mire lo que dice Efesios 5, 15 y oramos al Señor. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Ve, hermano? Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y vaya que los días son malos, hermano. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu de Dios. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El punto central, hermano, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Si tú, hermano, ya has experimentado la llenura del Espíritu Santo, yo te invito a que vuelvas otra vez a ser lleno, y otra, y otra, y otra, y todos los días estés plenamente lleno del Espíritu Santo. Porque eso te va a dar, hermano, la capacidad de vivir sabiamente, de vivir poderosamente y de vivir una vida, hermano, que honra al Señor. Si tú no has sido lleno del Espíritu Santo, pídele al Señor que te llene. Pídele al Señor que te llene de su Espíritu Santo. Busca al Señor con todo tu corazón. Jóvenes, busquen que sean llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da vida. La carne para nada aprovecha. No vivas de recuerdos. No, yo hace años, sí. Está bien, qué bien, pero estamos hablando de hoy. Hoy, 1 de agosto, ¿sí? Del 2021. Hoy necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Yo necesito estar lleno del Espíritu Santo. No, pero yo ya muchos años. No, necesitas. ¿Por qué, hermano? El Espíritu Santo no es un lujo. Claro que es un lujo en el sentido espiritual de que nosotros, hombres mortales, tengamos al Espíritu Santo, es un lujo. Pero en el aspecto de la vida cristiana no es un lujo, es una necesidad. ¿Lo necesitas? Sí o sí. ¿Por qué se desvían muchos? Porque muchos no llegan, porque muchos padres no pueden influenciar a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque no hay espíritu. Es tan sencillo como eso. Todo lo que hago son regaños en la carne. Todo lo que hago son esfuerzos en la carne. ¿Por qué mi marido no se compone? ¿Por qué mi esposa no cambia? Porque todos son pleitos en la carne. Por eso. Porque no hay una palabra del Espíritu, porque no hay algo que el Espíritu te haya puesto para hacer y lo haces. Y entonces esperas el milagro del Señor. Porque todos son esfuerzos en la carne. Porque el negocio, porque le puedo mencionar todo. Porque no hay espíritu, hermano. Y la iglesia en Sardis. Y uno ya, pero ¿cómo, hermano? ¿Pero cómo no va a haber espíritu si yo creo en el Espíritu? Sí, nadie está diciendo, hermano, la iglesia en Sardis creía en el Espíritu, había recibido el Espíritu, pero sus esfuerzos y su dedicación y su actitud estaba solamente centrada en la carne, en lo humano. Y había dejado la dependencia del Espíritu Santo. Jóvenes, señoritas, no importa, 12, 13, 14 años, necesitas al Espíritu Santo de Dios. Hermano, ¿cómo? Búscale. Busca al Señor.
Busca en la palabra, busca que tus padres oren por ti, busca que te llene el Señor. Es la única carta que tenemos para jugarla en esta vida y se llama el Espíritu Santo.